Muy bien, muy bien, muy buenas noches a cada una de ustedes. Reciban un cordial saludo. Gracias por su puntualidad y por eh, su disposición por estar en este taller el día de hoy. Estamos en el módulo 3, ya el penúltimo módulo de nuestro curso virtual de formación. Se han pasado rápido los módulos y bueno, hemos ido tocando varios temas. El día de hoy tenemos un tema ya muy importante que son las elecciones regionales y municipales 2022. Hay algunas cosas que ya se abordaron en el taller de inducción hace ya más de 2 meses y medio y que es importante recordar y profundizar alguna de ellas porque van a ser la base de lo que nos va a permitir hacer actividades tanto por nuestra propia cuenta en las charlas virtuales como en el apoyo a los coordinadores de acciones educativas. ¿Sí? Entonces, recuerden que octubre ya está muy cerca. Si bien ahorita todavía la campaña en sí todavía no está, como se dice, en su etapa álgida, ya en los meses de agosto y septiembre seguramente ya vamos a entrar en todo este momento de campaña electoral y bueno, también donde nosotros como institución electoral tenemos que enfocarnos en promover la información sobre este proceso. ¿Sí? Así que nada, les agradecemos mucho por su participación. Como saben, mi nombre es Carlos André Cayerna Guzmán, soy el especialista del voluntariado. Vamos a tocar, ustedes ya saben, el tema de las elecciones regionales y municipales 2021. 2022, perdón, elecciones regionales y municipales 2022, que va a abordar diversos temas dentro de este gran temática, dividido en 3 aspectos que vamos a poner énfasis. Muy bien, pero antes de iniciar, quisiera pedir la participación de 3 personas que voluntariamente desean apoyarnos en una dinámica. 3 personas que puedan tener su micrófono, que tengan la disponibilidad de encender su micrófono para poder hacer esta actividad. ¿Sí? Por favor, a ver quiénes pueden levantar su mano en la sala para poder considerarlas. 3 personas, por favor, voluntarias. Si no, pasaremos a elegir por dedocracia. A ver, por favor, 3 personas que se puedan sumar como voluntarias a través de la herramienta levantar la mano. A ver, muy bien, ya tenemos a una, Flor Sánchez, muy bien. A ver, 2 personas más. Muy bien, a ver, 2 personas más que deseen apoyar. Muy bien, Leticia. Muy bien, muchas gracias, Flor y Leticia. Y falta una persona más que nos quiera ayudar. A ver, una persona más. A ver, falta una persona más para poder hacer nuestra dinámica inicial. A ver, tenemos a Flor, tenemos a Leticia. Falta una persona más. A ver, de repente un voluntario varón se anima para representar la cuota de género en esta dinámica. A ver, por ahí. Ángelo, vamos, voluntarios. Víctor. A ver, ¿quién se anima? Germán. A ver, de repente por ahí algún voluntario, Ángel. O de repente alguna voluntaria también. A ver. Una persona más, por favor, que pueda apoyarnos. Si no, procederemos a elegir de repente a una persona entre los asistentes. A ver, ya que bueno, no ha habido en este caso, a ver, un ofrecimiento. A ver, vamos a elegir a Alfredo Alanya, ¿está por ahí? Ah, ya está, Daisy, muy bien, ya, 3 mujeres, ya está. 3 mujeres, las mujeres al poder, las mujeres siempre participativas, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente? Vamos a hacer una dinámica que se llama Gran Debate, mi voto decide. En este caso, las 3 compañeras voluntarias van a representar que son candidatas de un partido o movimiento para la alcaldía de nuestra provincia. Y en ese sentido, lo que van a hacer es darnos sus propuestas y tratar de convencernos a nosotros que somos el electorado de darles nuestro voto. Para eso, cada una de ellas va a tener 1 minuto y medio para decir sus principales propuestas para tratar de convencernos. Sí, en primer lugar, yo les voy a escribir a cada una de ellas para que entregarles, en este caso, lo que tienen que decir. Chicas, ahí les voy a pasar a cada una de ustedes por separado lo que tienen que decir, ¿sí? A ver, muy bien, ya le mandé a Flor.
Flor ya tiene, su información. Vamos con Leticia. A ver, Leticia, te voy a escribir en estos momentos. Muy bien. Muy bien, ya está con Leticia, ya tiene su mensaje. Y vamos, por último, vamos a ver con Daisy. Daisy, ya está. Daisy también ya tiene sus propuestas. Entonces, muy bien, vamos a entrar entonces al gran debate. Cada una de ellas va a tener 1 minuto y medio para tratar de convencernos con sus principales propuestas. A ver, voy a compartir la pantalla y vamos a ir a la dinámica del gran debate. Por favor, todos y todas con atención para escuchar lo que nos proponen y una vez podamos votar y emitir un voto sobre nuestra decisión de quién queremos que sea nuestra próxima alcaldesa de la provincia. Sí, porque las 3 son mujeres. Muy bien, vamos con la primera candidata, que en este caso es del partido Ilusiones para Todos, la señorita Flor Sánchez. Adelante, Flor. Flor, ¿te escuchamos? No. Estaba considerando prender mi cámara. A ver. Sí, a ver. Muy bien. Adelante, Flor. Buenas tardes con todos mis ciudadanos. Con ustedes soy la candidata Flor Sánchez del partido Ilusiones. Lo que yo les vengo a proponer el día de hoy es un bono mensual de 1.500 soles que se le entregará a todas las familias a nivel general sin distinción alguna. También les ofrezco una pensión en caso de quedar de desempleo. Ofrezco construir un nuevo palacio municipal para un mejor trabajo, por lo cual se generarán 25.000 puestos de trabajo permanentes. Así también se construirán 3 estadios olímpicos dentro de la ciudad. Muchas gracias, espero contar con su voto. Muy bien, muchas gracias a la primera candidata, Flor Sánchez, del partido Ilusiones para Todos. Vamos a escuchar a la segunda candidata, la señorita Leticia, del partido Manos Unidas. Leticia. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante, Leticia. Ok, muy buenas noches con todos los presentes. Es una alegría dirigirme a ustedes en esta noche. Me presento, soy Leticia Barrera, candidata del partido Manos Unidas, y estoy participando en las elecciones 2022. Pero no solo quiero que me conozcan por mi nombre, sino también por mis propuestas. Por ello, les hago conocer de que propongo establecer un programa de reciclaje en toda la ciudad para reducir la contaminación. También mejorar los parques y establecer un programa de alerta temprana y reparación oportuna de pistas y veredas, en coordinación con las municipalidades distritales. Igualmente, se coordinará con el gobierno regional para la implementación de un programa de capacitación de las juntas vecinales de seguridad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la candidata del partido Manos Unidas. Muy bien, y vamos con la última candidata, la señorita Daisy, del partido o del movimiento regional Vive Bien, Vive Ahora. Adelante. Muy buenas noches con todos. Soy la candidata del movimiento regional Vive Bien, Vive Ahora. Bueno, en esta noche quiero mostrarles cuáles van a ser mis propuestas. Bueno, en primer lugar, voy a construir 300 losas deportivas. Y como sabemos, los jóvenes son el futuro de nuestro país. Para ello, vamos a crear un programa deportivo municipal para jóvenes futbolistas, porque no todo es el estudio, sino que también nos debemos de relajar. Y qué mejor manera de hacerlo que con el deporte. La siguiente propuesta que les vengo a presentar es que se va a contratar 5.000 serenos para toda la ciudad y se comprará una flota nueva de 400 vehículos de serenazgo. Esto en aras de contribuir con la seguridad ciudadana que tanto nos hace falta, ya que existe bastante delincuencia.
La siguiente propuesta que les vengo a presentar es que se va a aprobar una ordenanza para que los extranjeros no puedan ingresar a la región de Piura. Y finalmente vamos a prohibir el tránsito de mototaxis dentro de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a cada una de las candidatas. Ya hemos escuchado sus propuestas, ya estamos enterados de los que nos proponen y hemos escuchado cada uno de sus discursos. Y en ese sentido nos corresponde a nosotros, ¿qué cosa? Nos corresponde votar, emitir nuestro voto, y para eso necesitamos poder ir a las urnas. Y en este caso nuestra urna va a ser una urna virtual y vamos a poder hacerlo a través del enlace que estoy pasando a continuación. A ver, por favor, todos ingresemos y emitamos nuestro voto. A ver, muy bien, a ver. ¿Quiénes votan por el candidato del partido Ilusiones para Todos, partido Manos Unidas, el movimiento regional Vive Bien, Vive Ahora, o de repente ninguna de las tres logró convencerlas y van a votar en blanco? A ver, por ahí, una de las candidatas parece estar despuntándose. Muy bien, a ver, sigamos votando, se acaba el tiempo, últimos segundos, por favor, ahí vamos votando. Muy bien, a ver, vamos ahí. En primer lugar va la candidata de Manos Unidas, en segundo del partido Ilusiones para Todos, el tercer lugar lo tiene la candidata del movimiento regional Vive Bien, Vive Ahora, y los votos en blanco tienen un total de 10. A ver, algunos votos más que se vayan sumando. Muy bien, para la alcaldía entonces provincial. A ver, últimos segundos. Muy bien, a ver, creo que ha sido bastante amplia la victoria de nuestra candidata del partido Manos Unidas, quien se ha hecho ganadora de la alcaldía provincial en disputa. Muy bien, muchas gracias a cada una de las voluntarias que participó. Y tenemos este pequeño ejercicio para reflexionar, pero no nos vamos a quedar ahí. Les voy a preguntar, a ver, de repente alguno de ustedes que pueda participar a través del micrófono. ¿Por qué creen que la candidata del partido Manos Unidas se llevó a la victoria? A ver, por ahí, alguien que desee participar, alguna reflexión respecto a eso. A ver, Ángela, adelante. Muy buenas noches, Carlos. Creo que en esta contienda el partido Manos Unidas logró ganar porque ha tenido propuestas más reales, no ilusorias, ¿no? Como la creación de programas para el reciclaje, y eso es casi, o sea, creo que es fácil de gestionar porque es un boom, y es por ello que ha ganado. Muy bien. Muchísimas gracias, Ángela, por tu participación. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? ¿Por qué creen que el partido Ilusiones para Todos llegó a estar en segundo lugar? Le ganó incluso al movimiento regional. A ver, Whitman, ¿deseas participar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo quería participar en referencia a la primera pregunta. Creo que viene acá, como todos somos jóvenes, creo que estamos más actualizados en el tema de las funciones que tiene un alcalde, ¿no? O mejor dicho, las posibilidades que tiene un municipio también de gestionar o ejecutar obras, pues, y de acuerdo a eso, pues está dentro de su rango de la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Creo que cada uno de los jóvenes mayormente conoce ello y por eso esa propuesta ha sido la ganadora, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tu participación. Y bueno, claro, nos encontramos ante una dinámica que lo que hemos buscado es un poco recrear lo que pasa muchas veces en la vida real cuando estamos en medio de una campaña electoral y tenemos que ir a votar. Y muchas veces la posición en la que nos encontramos como electores al momento de decidir por quién votamos, tomando en cuenta las propuestas. Ahora, las propuestas de una campaña pueden ser muy amplias y pueden ser muy variadas, desde aquellas que pueden ser muy populistas y sonar muy bien, pero que en la realidad no tienen un fundamento o no atienden las problemáticas necesariamente de la ciudad o la localidad donde se está postulando. Y por el otro lado, ver también, como decía nuestro último
compañero, ver qué está dentro de sus funciones y dentro de las atribuciones de estos órganos de gobierno, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso. Puede sonar muy bien que nos vayan a dar un bono de 1.500 soles o un bono de desempleo, pero hay que preguntarse, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde van a salir los recursos para financiar tal entrega de dinero? O, por ejemplo, cuando nos dicen, vamos a construir 3 estadios olímpicos en la ciudad. ¿Ustedes creen que de repente una ciudad necesita 3 estadios olímpicos? ¿Creen que hay el presupuesto para eso? ¿Creen que hacer 3 estadios sea una prioridad respecto a otras que puede ser saneamiento, luz, seguridad? Entonces, hay que evaluar muchas cosas y eso es lo que nosotros tratamos de apuntar en las actividades que nosotros realizamos en el marco de unas elecciones. Que el electorado, que la ciudadanía se enfoque en las propuestas, pero no solamente en escuchar qué proponen, sino también en evaluar cuáles son realizables, cuáles son factibles y cuáles son oportunas, también teniendo en cuenta lo que pueden hacer cada uno de los gobiernos, tanto sea regionales, provinciales como distritales. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los que participó y vamos a proseguir con el taller. Bueno, como saben, vamos a hablar de las elecciones regionales y municipales 2022. Y las elecciones regionales y municipales 2022 es aquel proceso electoral que se lleva a cabo para elegir a nuestras autoridades regionales y municipales mediante el voto popular. Como ustedes saben, tenemos elecciones de carácter nacional, pero también tenemos elecciones de carácter subnacional. Y este próximo proceso es el que vamos a tener cuando en octubre del 2022. El 2 de octubre del 2022 es cuando se van a llevar a cabo las elecciones regionales y municipales de este año. Viendo ya de manera general, tenemos que hay un total de 24.760.062 electoras y electores. ¿Se acuerdan cuál era la razón? Eso lo hablamos en los talleres de inducción, ¿de acuerdo? De por qué había menos electores que en la elección del año pasado, del 2021. No es que hayan fallecido más personas de las que han cumplido la mayoría de edad, eso no sería la explicación. Había otra. ¿Alguien la recuerda por ahí? A ver, a través del chat o a través del micrófono. ¿Alguien se acuerda cuál era la explicación de por qué hay menos electores o electoras que el año pasado en el 2021, donde era casi 25 millones? Muy bien, por ahí Rodrigo lo tiene bastante presente. Y es porque los peruanos que residen en el extranjero no votan, no participan en este proceso electoral, no están dentro del padrón electoral. Entonces, por ejemplo, si tenemos primos, tíos, tías que viven en el extranjero, que son peruanos, pero por ejemplo viven en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en España, sus domicilios están en estos países, ellos no están incluidos en este padrón. Ellos solo participan en elecciones de carácter nacional. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a elegir a nuestras próximas autoridades regionales y municipales por un periodo de 4 años. No hay que olvidar eso. El periodo de gobierno es de 4 años para los gobiernos regionales y municipales. Hace muchos años, el gobierno municipal, en este caso no había todavía regional, duraban 3 años. Entonces, luego se amplió a 4 años. Hay luego ahora algunas propuestas que dicen que debería ser 5 años para dar, digamos, cabida a que haya un trabajo más sostenido. Eso es algo que hay propuestas, pero sin embargo, en estos momentos la gestión regional y municipal es de 4 años. Vamos a elegir un total de 392 autoridades regionales y 12.640 autoridades municipales. Entonces, el número es bastante amplio, como lo pudimos también ver en el taller de inducción. Pero, ¿cómo se distribuyen estas autoridades? En total son 13.032 autoridades. Es el proceso más grande a nivel de número de autoridades que elegimos, ¿no? Es el proceso más complejo también por el número de candidaturas. Elegimos 25 gobernadores y gobernadoras regionales, 25 vicegobernadores y vicegobernadores regionales, 342 consejeros y consejeras regionales, y ahí, digamos, se cierra la parte regional, ¿no? Con los gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales. A nivel provincial, se elige 196 alcaldes provinciales y alcaldesas provinciales y 1.714 regidores y regidoras provinciales. A nivel de ya distrital, elegimos a 1.694 autoridades distritales y regidores elegimos un total de 9.036 regidores distritales. Ahí el dato que también yo les decía es que tenemos un número más amplio de distritos, entonces, pero no a todos les corresponde
es una autoridad distrital, ¿no? Son 1890 distritos en total en el Perú, pero hay 196 de ellos que son la capital de la provincia, de la capital de su provincia, que responden directamente a la alcaldía provincial y no a una alcaldía distrital, como por ejemplo Lima Cercado o el Cercado de Lima, ¿no? Sí, por ejemplo, también el Cercado de Arequipa. No tienen un alcalde distrital, sino responden al alcalde provincial. Y tenemos el total de autoridades, ya saben, 13.032 autoridades que vamos a elegir el próximo 2 de octubre. El padrón electoral, el número de electores, ¿cómo van distribuyéndose esto? Es un dato muy importante a tener en cuenta. Y acá hay una diferencia. Y esa diferencia, a ver, ¿alguien puede decir por qué hay una diferencia entre el padrón de elecciones regionales y el padrón de elecciones municipales? A ver, ahí lo tienen en la figura. No sé si alguien puede deducir de qué se trata esta diferencia. ¿Por qué hay un número, por qué varía el número entre electores a nivel regional y electores a nivel municipal? A ver, por ahí, no sé si alguien obtiene la respuesta de por qué hay esa diferencia. Como ven, en uno es 24.750.909 y en el otro hay 24.760.062 electores. ¿Alguien por ahí con alguna idea? A ver. ¿No? A ver. La respuesta acá está acá. No hay votos extranjeros inscritos por los ciudadanos. Muy bien. Los ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país, que residen por más de 2 años y están inscritos en el registro especial, pueden votar, pero solo a nivel municipal. Entonces, a nivel regional no hay voto para los extranjeros que viven en el país por más de 2 años y están inscritos en el registro correspondiente. Pero en el nivel municipal sí. Ahora, ¿es un número bastante menor? Sí, es un número bastante menor. Son solo 153 residentes en el extranjero que votan en elecciones municipales. Pueden votar y también pueden ser candidatos, ojo con eso. Menos en aquellos distritos o provincias que sean frontera. Sí, ese es un dato muy importante. Y ese es un dato muy importante también para que ustedes manejen esta información. Y cuando escuchen a alguien decir, no, pero los extranjeros son muchos en nuestro país, que van a cambiar el resultado de unas elecciones, no podemos permitir que ellos decidan nuestras próximas autoridades, y así muchos discursos que se dicen en muchas partes, y que finalmente vemos que no tienen ningún asidero en la realidad. ¿Por qué? Porque solo hay 153 extranjeros que votan en nuestro país a nivel municipal. ¿Eso puede cambiar el resultado de una elección? Definitivamente que no. Entonces, por eso es importante manejar información, para que también se nos permita derribar noticias falsas o noticias tendenciosas o discursos que solo buscan fomentar odio hacia otras nacionalidades y que obviamente no se fundamentan en la realidad y en la verdad. ¿Okay? Entonces ya tenemos ese dato también nosotros presente. ¿Y cómo está distribuido el padrón electoral? Como pueden ver, de estos 24.760.062 electores, el 27.35 es menor de 30 años, es decir, tienen entre 18 y 29 años. Son electores jóvenes, entre los cuales ustedes se encuentran dentro de este rango de edad, ¿verdad? El número de jóvenes que votan en nuestro país siempre es el mayor grupo etario de todos los segmentos. Luego, como ven, la figura va variando hasta llegar a los electores de 70 años a más, que no están obligados a votar, pero si tienen su derecho, tienen la facultad de hacerlo, que llegan al 8.73% del electorado. Entonces vemos que ahí hay una variación importante por grupos etarios y aún los jóvenes siguen siendo el mayor grupo de población electoral de nuestro país y tienen un peso muy importante, y es por eso que también es importante incluirlos como candidatos, incluirlos como personas que nos puedan dar herramientas y nos puedan dar también a conocer sus problemáticas, incluirlos en sus agendas de planes de gobierno y en sus agendas públicas. Muy bien, este es el cronograma de nuestras elecciones regionales y municipales 2022. Como ven, hay una serie de hitos, ya nosotros vimos esto en el módulo pasado, en que el proceso electoral tiene varias etapas, y entre ellas se encuentra justamente
diversas fechas importantes, como por ejemplo el 14 de junio para la fecha límite de la presentación de la solicitud de inscripción de fórmulas y candidaturas. Otra fecha importante que se viene, por ejemplo, el 24 de julio, fecha máxima para el sorteo de miembros de mesa. Ahí vamos a ver, por ejemplo, cuántos de ustedes van a tener la dicha de poder ser elegidos miembros de mesa. Estoy segura que más de uno aquí quiere ser miembro de mesa por la gran labor que significa dedicar un día justamente a fortalecer la democracia de nuestro país y permitir que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. Otra es el 3 de agosto, que es la fecha límite para publicar las fórmulas y listas admitidas, y también para que los candidatos y candidatas puedan presentar su renuncia o se puedan retirar las candidaturas debidas, ¿no? Y hay otras fechas ahí que se van dando según el cronograma. Y nuestro día D es el día 2 de octubre, la fecha donde vamos a llevar a cabo nuestras elecciones regionales y municipales. Pero luego hay otra fecha que muchos de repente no están ahorita con esa fecha en mente, que es una probable segunda elección regional. Como ya lo vimos también en el módulo pasado, se necesita al menos tener 30% de votos válidos en la fórmula regional para ser declarado ganador o ganadora. El gobernador o gobernadora de la región junto con su vicegobernador o vicegobernadora. Entonces, si ninguna de las candidaturas alcanza el 30%, se va a una segunda vuelta. ¿Cuándo va a ser esa segunda vuelta? No hay una fecha precisa porque la ley nos dice que es 30 días después de la proclamación de los resultados oficiales. Y eso puede variar. Entonces, dentro de ese margen, normalmente se hace la última semana de noviembre o la primera de diciembre. ¿Sí? Entonces, eso puede ir variando. Donde, por ejemplo, de nuestras sedes no va a haber segunda vuelta definitivamente en Lima Metropolitana, por ejemplo, porque no tenemos gobierno regional. En las demás sedes del voluntariado, probablemente puede haber una segunda vuelta, pero eso dependerá de los resultados. Muy bien, vamos a hablar sobre el sistema electoral aplicable. Ya nosotros vimos cómo era el sistema electoral, ya sabemos estos temas a nivel de teoría, pero vamos a ver cómo se aplican a nivel de esta elección. Porque también son cosas que necesitamos nosotros saber para poder luego explicarles a la ciudadanía sobre estos temas, ¿no? Como saben, cada departamento, la provincia constitucional del Callao, forman respectivamente una circunscripción electoral en la que se elige gobernador y vicegobernador regional. En total son 25. Esto no incluye a Lima Metropolitana, porque Lima Metropolitana no tiene gobierno regional. Entonces, son todos los departamentos, incluido el departamento de Lima, que no se incluye ahí la provincia de Lima, que es Lima Metropolitana, y se suma también la provincia constitucional del Callao. Cada uno de ellos es una circunscripción para elegir a su gobernador, gobernadora, vicegobernador regional. Entonces, cada uno de ellos vota en una propia circunscripción. Por ejemplo, acá podemos ver, si vemos cuáles son la cantidad de autoridades que se eligen en nuestras sedes del voluntariado. Por ejemplo, podemos empezar con Piura. Ya sabemos que entonces es un gobernador, una gobernadora y un vicegobernador, pero son 11 consejeros, por ejemplo. En Lambayeque son 10 consejeros. Luego La Libertad son 17. En Ancash son 25. Luego sigue, por ejemplo, Huánuco, son 20. Luego tenemos en el Callao 9. Luego tenemos, por ejemplo, en Junín 13, en Cusco 22, en Ayacucho tenemos 17, en Arequipa 14, en Puno tenemos 19, por ejemplo. Entonces el número va a variar. Entonces ahí vamos a ver cómo es que, en qué rango van el número de consejeros, pero más o menos nos damos una idea. Y es importante que también la ciudadanía conozca cuántos consejeros tiene su región y también cuántos consejeros le corresponde a su propia provincia. Entonces, la circunscripción electoral del departamento de Lima, como saben, no comprende la provincia de Lima. Y para el caso de la elección de los consejeros regionales, cada provincia constituye un distrito electoral. Eso también lo vimos también en su momento. ¿Cómo se elige el consejo regional? El consejo regional se elige distribuyendo un número de consejeros, consejeras a cada provincia. Mínimo 1, pero luego puede ir aumentando, depende de la población, en este caso electoral. Entonces, cada provincia elige a sus propios consejeros y juntos todos conforman el consejo regional. Sí, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta y tenerlo bastante claro. A nivel de la elección de los consejos provinciales y distritales, tenemos que los consejos municipales provinciales se eligen en cada una de las provincias, ¿no? Cada una de ellas es un distrito electoral o una circunscripción electoral.
todos aquí vivimos en alguna provincia, entonces tenemos un consejo municipal que aglomera tanto al alcalde o alcaldesa provincial como a los regidores provinciales. Y ese número puede variar. Como acá vemos los departamentos en total, ahí vemos un número bastante elevado de autoridades provinciales, ¿no? Por ejemplo, Ancash tiene 146 alcaldes, alcaldesas provinciales y 740 regidores provinciales en sus diferentes provincias. Y así se van sumando la cantidad de alcaldes provinciales y distritales también, que se van sumando a cada una de ellas. En este caso creo que ahí son 14, no 146. Creo que ahí ha habido un error, porque el número de provincias no es tanto. Pero digamos el número va... Ah, no, acá son alcaldes distritales, perdón. Acá el número va variando, ¿no? El número de alcaldes y alcaldesas. Por ejemplo, en Lima Metropolitana son 42 y son 420 regidores. Y además también cada distrito elige como propia circunscripción a su consejo municipal distrital, alcalde, alcaldesa distrital y sus regidores. Entonces tenemos ahí una también circunscripción cada uno, ¿no? La provincia una propia circunscripción y el distrito una propia circunscripción para elegir a sus autoridades. Como ya pudimos ver, la forma de votación. ¿Qué tipo de lista se usa en este tipo de elección, en la elección regional y municipal? A ver, ¿alguien se acuerda por ahí? ¿Qué tipo de lista? Había 3 tipos de listas, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de lista se usaba para este proceso electoral? A ver, los voy leyendo en el chat. ¿Qué tipo de lista se usaba? Muy bien, por ahí van dando sus alcances. Muy bien, Nicole, muy bien, Ana. Cerrada y bloqueada. ¿Qué significa cerrada y bloqueada? Cerrada es que solo pueden elegir una organización política por cada elección, por cada nivel que se está haciendo, ¿no? Y bloqueada porque no pueden alterar el orden de lo que ellos están presentando. ¿Esto quiere decir, Andrea, que a nivel regional yo solo puedo elegir un solo partido? No. Cada columna, como ya saben, acuérdense, eso es independiente. Yo puedo elegir por un partido movimiento aquí y por otro partido movimiento para mi consejero y otro distinto para mi fórmula de gobernador y vicegobernador. Entonces, pero lo que no puedo hacer es elegir 2 organizaciones políticas en una propia elección, en una misma columna, ¿no? Entonces, a nivel de la provincia y del distrito pasa igual. Puedo votar por diferentes o puedo votar por organizaciones iguales. Pero, digamos, yo solo puedo votar por una y acepto el orden de la lista que me está presentando la organización política. Y eso es muy importante y en eso se diferencia, por ejemplo, con la elección del Congreso, donde uno usa el voto preferencial. Aquí la lista es cerrada y bloqueada. ¿Qué más? La fórmula electoral. ¿Cómo se decían los ganadores? Recuerden que era importante hacer ese repaso. Hay una mayoría calificada que se necesita para ser gobernador o gobernadora regional, al menos tener el 30% de votos válidos. Ese es un dato muy importante que vamos a tratar de profundizar en estas charlas virtuales dirigidas a la ciudadanía. Que sepan que para que una fórmula regional sea elegida, tiene que alcanzar al menos el 30% de votos válidos. Caso contrario, se procede a una segunda elección regional, ¿no? A nivel del Consejo Regional, se aplica el sistema mayoritario o también el sistema proporcional. ¿De qué depende? Si mi provincia solo tiene un consejero, entonces va a ganar el partido que tenga mayor cantidad de votos y se va a llevar ese único cargo. En cambio, si hay más de 2 o más consejeros en mi provincia, entonces se aplicará la cifra repartidora, ¿no? Ese método matemático que también estamos viendo a través del aula, que hemos visto también en el módulo 2, y que no es tan complicado, pero eso es un método matemático que ha aplicado para hacer la repartición, la distribución de los cargos entre los partidos. Y para alcalde o alcaldesas y regidores municipales, tanto a nivel provincial como distrital, gana por mayoría simple, es decir, que se gana la organización política que tenga la mayor cantidad de votos. Si sea por un solo voto, así sea con 11%, con 12%, no importa. Mientras que sea la organización política que obtenga la mayor cantidad de votos, esa organización gana. Y es importante mencionar que a la lista ganadora se le da el 50% más 1 de las regidurías distritales o provinciales, según corresponda, o se aplica la cifra repartidora a lo que más le convenga. Normalmente, lo que se hace es darle el 50% más 1 de las regidurías. A ver, acuérdense, yo siempre les he reiterado eso de cómo es el 50% más 1. ¿Cuánto sería el 50% más 1
de 13 regidores. A ver, por ahí los escucho, o los leo, mejor dicho, en el chat. ¿Cuánto sería el 50% más 1 de 13? A ver, por ahí Marco dice 7, Vladimir 8, Clinton 8, Sheila 7, Daisy 8, por ahí 7, está entre 7 y 8, a ver, uy, no nos ponemos de acuerdo. ¿Es 7 u 8? 7 u 8, 7 u 8, por ahí algunos dicen 7, por ahí otros dicen 8. A ver. Muy bien, a ver, el 50% más 1, cuidado por favor con su audio, muy bien, gracias. El 50% más 1 de 13, en este caso, imaginemos que el consejo tiene 13 regidores, es 8, no es 7. El 50% de 13 es 6.5. Se redondea a 7, porque no se puede tener medio escaño de un consejo, entonces de un regidor, perdón, y en este caso son 7, y se lo aumenta 1, sería 8. Entonces, la lista ganadora, por ejemplo, de esa provincia que tiene 13 regidores, se lleva a la alcaldía más al menos 8 regidores provinciales. Y André, ¿qué pasa con los otros 5 que todavía falta repartir? Se distribuyen entre los demás partidos, entre los que quedaron segundo, tercer, cuarto, quinto puesto, así hacia abajo, mediante la cifra repartidora. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio que nos va a permitir un poco ver esa distribución. Porque es importante también incidir en esto para que también sepamos cuál es la realidad de las listas y qué tan comprometidos están las organizaciones políticas a veces cuando incluyen a algunos sectores de la población. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en el distrito de Villa Encantada y tiene un electorado de 10.000 electores. Todos los distritos que tienen una población de 25.000 o menos electores, le corresponde un consejo distrital de un alcalde o alcaldesa y 5 regidores. ¿Sí? Alrededor del 90% de nuestros distritos tienen 5 regidores en su consejo municipal más su alcalde, porque no superan los 25.000 personas que son electores ahí. Entonces, le corresponde un alcalde, alcaldesa y 5 regidores. ¿Cuánto es la cuota joven? Imaginémonos, la cuota joven es del 20%. Entonces, de esta lista de alcalde y 5 regidores, al menos tiene que ser 20% de la lista de regidores, tiene que ser joven, entre 18 y 28 años. Entonces, el 20% de 5 es 1. Entonces, de las listas que se presenten, de los 5 regidores, al menos uno tiene que ser un candidato joven, entre los 18 y 28 años de edad. Ahora imaginémonos que estos son los partidos que se presentan, ¿no? El partido Alfa, el partido Corazón Amable, el partido Presencia Ciudadana. Cada uno de ellos con su alcalde, candidato a alcalde o alcaldesa. Y sus 5 regidores. ¿Dónde está ubicado el candidato joven? En el caso del partido Alfa, en el último lugar, en el regidor 5. En el caso del Movimiento Corazón Amable, en el regidor 5 también, el último. Y en el caso del partido Presencia Ciudadana, está ubicado en el segundo lugar. Tiene una mejor posición. ¿Por qué es importante la posición en este tipo de elección? Porque, como saben, no podemos alterar el orden que nos presentan las organizaciones políticas. Ahora, imaginémonos cuáles son los resultados. ¿Quién ganó? Ganó el Movimiento Corazón Amable, con 36%. Pero ha estado muy cerca del partido Alfa, no importa. A nivel distrital o provincial se gana con lo que se obtenga, mientras que sea el primer lugar o la mayor cantidad de votos. Entonces, ¿cuál es el 50% más 1 de este consejo de 5 regidores? A ver, hagamos ese ejercicio. ¿Cuánto es el 50% de este consejo de 5 regidores? ¿Será 2? ¿Será 3? ¿Será 4? ¿Cuál es el 50% de este consejo de 5 regidores? A ver, por ahí. Muy bien, ya la mayoría le agarró el tino a esto de a saber cuánto es el 50% más 1, entonces es 4. Entonces, ¿quién se lleva 4 regidores? El Movimiento Corazón Amable. Entonces, va a entrar su candidato al alcalde y su regidor 1, 2, 3 y 4. ¿El candidato joven llega a entrar? No, porque ha estado en el último lugar. Es por eso que también se dice que los últimos lugares tienen menos probabilidades o sus chances de ser elegidos realmente son muy pocas. Porque la única manera que Corazón Amable pudieran entrar los 5 es que ganen con un margen muy amplio, lo cual no pasa en la mayoría de distritos.
Entonces, ¿cómo se conformaría el consejo? El alcalde sería del Movimiento Corazón Amable, igual que regidor 1, 2, 3 y 4. Luego, ¿quién entra como regidor? El quinto regidor, el regidor número 1 del partido que queda en segundo lugar, porque solo queda un regidor por distribuir, que es el partido Alfa. En este caso, si hubieran más regidores que quedarían, tendría que hacerse la cifra repartidora entre el partido Alfa y Presencia Ciudadana. Pero dado que solo queda uno, lo va a ocupar el que ocupa el segundo lugar. En este caso, el regidor 1 del partido Alfa. Y el regidor 1 del partido Alfa no es joven, ¿no? En este caso, entonces, vemos que en este consejo regional que ha sido elegido, en este consejo municipal que ha sido elegido, no hay ningún regidor joven, por ejemplo. Y es por eso que hay que poner especial atención dónde están ubicados los candidatos jóvenes, dónde están ubicadas las mujeres, dónde están ubicados otros candidatos, por ejemplo, que personas con discapacidad, etc. Muchos partidos o movimientos pueden decirles, sí, nosotros estamos comprometidos con las personas con discapacidad, con las personas afroperuanas, por eso los estamos llevando a nuestra lista. Pero tú ves y los ponen en los últimos lugares de su lista. ¿Eso qué significa? Que en la práctica solamente los usan como una especie de imagen o que están siendo inclusivos, pero realmente no les están dando un lugar que tenga expectativas para llegar a ser electos o electas finalmente cuando se den los resultados. Porque como ven, muy difícilmente los últimos lugares van a poder llegar a ser electos regidores en este caso. Esto luego se va ampliando según el número de qué se trata el consejo. Los números de los consejos municipales siempre son impares. Es el alcalde más 5 regidores, el alcalde más 7, más 9, más 11, más 13 y más 15. Ese es el rango. Lo único que tiene más es Lima Metropolitana, que tiene 39 regidores provinciales. Pero los demás tienen un número impar. Y dependiendo del número, va ampliándose un poco también la brecha en los últimos lugares. Entonces, es importante no solamente ver que incluya personas de diferentes poblaciones que puedan estar en situación de vulnerabilidad, sino también ver realmente qué número le dan y cuál es el compromiso real con esta población. Muy bien. Para ver el tema de inscripción de candidaturas, es un tema, digamos, que no vamos a profundizar tanto, pero es un tema que es importante que conozcan algunos términos, ¿no? Hay una etapa donde los partidos, después de haber tenido una democracia interna, presenta su solicitud de inscripción. ¿Dónde lo presenta? Ante el Jurado Electoral Especial, que son los organismos electorales, son órganos electorales temporales que se activan solo cuando hay un proceso electoral. Ellos son los que reciben en este caso, las inscripciones. Hay 93 jurados electorales especiales. Algunos son los que reciben, otros tienen otras funciones, pero se presentan ante estos jurados electorales especiales. Y son los jurados electorales especiales quienes califican la solicitud de inscripción. El jurado electoral especial está conformado por 3 miembros. Un juez superior de la circunscripción donde está el jurado electoral especial, un segundo miembro de la fiscalía, su fiscal o una fiscal superior de la misma circunscripción, y un tercer ciudadano que es elegido por sorteo. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 miembros que tienen que decidir sobre la calificación de la solicitud de inscripción. Una solicitud puede ser calificada de 3 formas. Improcedente, cuando tiene una observación que no es subsanable, por ejemplo, no cumplió con la cuota joven, no puede subsanarse eso. Entonces se declara improcedente, no se puede inscribir. Lo único que le queda a la organización política es apelar para que su caso sea visto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y sea el Pleno quien decida en última y definitiva instancia. Puede ser declarado inadmisible cuando tiene alguna o varias observaciones, pero que pueden ser subsanables. Y ahí hay 2 caminos. No subsana, si no subsana en el tiempo adecuado, se declara improcedente, sí, que son 2 días hábiles. Si subsana las observaciones, se admite la lista. O de frente, incluso cuando se califica y se ve que todo se cumple, se admite. Una vez que se admite, la lista se publica. ¿Se publica para qué? Para que la ciudadanía pueda presentar tachas, es decir, que pueda presentar tachas contra toda la lista o contra algún candidato porque se conozca que incumple algún requisito, ¿no? Por ejemplo, yo sé que esta persona tiene una sentencia, presento la documentación y presento la tacha. Y el jurado electoral especial verá si es fundado o no esa tacha.
Si esa tacha es declarada fundada, se descalifica a ese candidato o a la lista, dependiendo a qué se esté tachando, y se puede apelar eso también ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y si es fundada, se tacha, o si es infundada, no se incorpora la tacha y luego se inscribe la lista. ¿Cuál es el estado final de una lista? La inscripción. Una vez que está inscrita una lista, entonces podemos decir que oficialmente ya está en carrera para participar en el proceso electoral. Antes no, porque solamente está en un proceso de evaluación, de calificación de la solicitud. Pero cuando ya está inscrita es cuando finalmente ya está participando oficialmente en el proceso electoral. Para inscribir una lista se necesita cumplir requisitos, ¿no?, de los candidatos y requisitos de las listas, ¿no? Para requisitos de los candidatos se necesita domicilio, residencia, que ya vamos a ver, y la declaración jurada de hoja de vida. Y los requisitos de lista, es decir, para toda la lista, son la democracia interna, las cuotas electorales, la paridad y el plan de gobierno. Entonces, vemos que hay requisitos para inscribir a candidatos, ¿no?, por cada uno, y requisitos para inscribir toda la lista. En cuanto a los candidatos, vemos ahí que se necesita vivir en la circunscripción al menos 2 años, ¿no?, respecto a la fecha de vencimiento del plazo de presentación e inscripción de candidaturas. Entonces, si la fecha de vencimiento del plazo ha sido el 14 de junio, yo tengo que haber vivido 14 de junio del 2020, desde esa fecha hasta la actualidad en la circunscripción en la cual yo voy a postular, o en su defecto haber nacido en dicha circunscripción, ya sea la región, la provincia o el distrito, ¿sí? Ese es el en cuanto a domicilio. Para edad hay requisitos también: gobernador, gobernadora, vicegobernador regional, mayor de 25 años, igual que un congresista. Pero para los demás cargos, consejero y alcalde, alcaldesas, tanto provincial como distrital y regidores, solo se necesita ser mayor de edad, mayor de 18 años. Y se necesita ser peruano, en este caso, o también extranjeros, solo a nivel municipal, ¿no?, que como ven haya vivido 2 años continuos previos a la elección y estén inscritos en el registro correspondiente. Pero se necesita ser peruano de nacimiento para las provincias o regiones de frontera. Es decir, una persona nacionalizada peruana no puede postular a una región, a una provincia o un distrito de frontera. Y los ciudadanos extranjeros no pueden postular ni participar como electores en las elecciones regionales, solamente a nivel municipal. Muy bien, entonces hemos visto que también los candidatos y candidatas tienen que presentar declaración jurada de hoja de vida de candidatos. ¿Qué es la declaración jurada de hoja de vida de candidatos? Es básicamente como un currículum. Es un formato que permite detallar los datos más relevantes de cada candidato o candidata. Tiene el número del DNI, el sexo, nombres y apellidos completos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, organización política, cargos, circunscripción electoral a la que postula, experiencias de trabajo, oficios, entre otros. También, ¿qué tiene? Formación académica, estudios realizados, ¿no?, trayectoria partidaria o política que tenga actualmente, relación de sentencias condenatorias impuestas por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, ¿no?, y relación de sentencias que declaren fundadas las demandas por incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, por violencia familiar, entre otros. Renuncias que ha tenido a otras organizaciones políticas y la declaración de bienes y rentas de acuerdo a lo que se dispone. Entonces, básicamente es un documento bastante completo que permite conocer los antecedentes, la experiencia, la educación, entre otros temas de un candidato o candidata a un cargo de elección popular. Entonces, ¿es importante conocer este documento? Sí, porque cuando yo le decía, cuando vamos a postular a un trabajo, lo primero que se nos pide es enviar nuestro currículum vitae para justamente que conozcan qué hemos estudiado, cuánta experiencia tenemos, qué otros destrezas podemos tener como idioma, manejo de Office, etc. Entonces, esa es la misma lógica que tiene esta declaración jurada de hoja de vida, el permitirle a los electores y electoras conocer la vida y trayectoria de los candidatos que se presentan. Por otro lado, tenemos los requisitos para inscribir una lista de candidatos en general, y se necesita la democracia interna, que hayan sido elegidos mediante un proceso de democracia interna.
Acuérdense que en el mes de mayo se llevaron a cabo las elecciones internas en cada una de las organizaciones políticas que quería participar en este proceso, con el apoyo de los organismos electorales. En este caso había dos modalidades para poder utilizar en esta democracia interna y dependía de la organización política decidir cuál le era más acorde. Uno era las elecciones por voto universal de los afiliados. Los afiliados y afiliadas iban directamente y elegían a sus candidatos. Y lo otro era mediante delegados. Los afiliados iban a votar por quienes querían elegir como delegados. Y a su vez estos delegados luego iban a definir quiénes iban a ser los candidatos. Entonces, como una especie de elección indirecta. Entonces, tienen que cumplir ese requisito para poder ser elegidos o para poder presentar su lista de candidatos en las elecciones. El otro es la paridad y alternancia, que como saben, ya lo hemos visto también en su momento, es una medida de acción afirmativa que es una evolución de lo que antes era la cuota de género, que era de 30%, y que ahora se establece un criterio de paridad y alternancia. 50% de participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones para que se pueda promover la participación de las mujeres que históricamente han sido excluidas de la participación política. Y en este caso se va a aplicar en dos niveles. En la fórmula regional, si el candidato a gobernador es varón, la candidata a vicegobernadora tiene que ser mujer. Y viceversa, si la candidata a gobernadora es mujer, el candidato a vicegobernador regional tiene que ser varón. Entonces hay un criterio de paridad y alternancia, un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. Y hay otro que es la paridad horizontal, quiere decir, si un partido político se presenta en 20 regiones con sus fórmulas regionales, en 10 de ellas tiene que haber una candidata a gobernadora mujer y en los otros 10 un candidato a gobernador varón. Es decir, la mitad de las listas que presenten los partidos a nivel de fórmulas regionales tienen que estar encabezados por varones y por mujeres. ¿Ustedes están de acuerdo con esta paridad horizontal? ¿Les parece que es necesaria, que es oportuna, que es adecuada? A ver, por ahí no sé si alguien en el chat o en el micro quiere dar su opinión sobre esta paridad horizontal. Si ya lo sabían, no lo conocían, si les parece que es una buena decisión y que va a traer buenos resultados en el proceso de los próximos gobernadores y gobernadoras regionales. A ver, por ahí, alguien que desee dar su opinión. A ver, a través del chat o a través del micrófono. ¿Les parece adecuado la paridad horizontal? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que es necesario, que es oportuno? A ver. Por ahí, ¿por quién se anima a participar? A ver, vamos a pedir la opinión de algunos que están aquí. A ver, Dana, ¿estás por ahí, Dana? Dana, ¿estás por ahí? Y creo que Dana no está por ahí. Vamos a ver con otra persona más. Está Martina Román. A ver, por ahí están escribiendo también dentro del chat. Alexis Revilla nos dice que es oportuno para cerrar las brechas políticas en favor de las mujeres y otorgarles la representatividad en la esfera pública. Blanca dice que sí es una buena decisión. Por ahí, no te preocupes, Dana. Por ahí Heilin dice, sí, me parece que es necesaria y oportuna. Esto es necesario, sí es necesario porque, por ejemplo, en esta gestión regional que estamos terminando este año, que viene desde el año 2019, no hay ninguna gobernadora mujer. En 25 gobiernos regionales, ninguno es liderado por una mujer. Y esto es porque las mujeres tienen poco espacio de participación como candidatas a gobernadora regional. Y entonces lo que hace esta norma es forzar a que los partidos incluyan a las mujeres como cabeza de sus fórmulas regionales. Y lo que se busca es que tengan mayores oportunidades de participar. Disculpe, ¿solo se puede aplicar una? No, la paridad es tanto al vertical, que es un hombre, una mujer, un hombre, y horizontal, por partidos. Es decir, tiene que haber, tiene que ser ambas. En este caso, si mi gobernador, 10 de cada sexo, hombre, mujer, a nivel de sus gobiernos regionales, y en cada uno de ellos tienen que alternarse. Si la candidata a gobernadora es mujer, el candidato a varón es hombre, y así viceversa. En este caso, en la fórmula... Noches. Sí. Una pregunta, buenas noches. Sí. Disculpe la interrupción. No estoy entendiendo tanto la
lo que estaba mencionando sobre la paridad horizontal. No sé si lo podría mencionar con mayores ejemplos. Por favor, recién lo estoy escuchando y muchas gracias también Sí. por brindarnos ese dato. No se preocupe. Hay dos tipos de paridad, la paridad vertical, que es, ¿no?, hacia abajo, ¿no?, como se dice. Ahí creo que está más claro. La fórmula regional está compuesta por el cargo gobernador o gobernadora y el cargo vicegobernador, vicegobernadora. La paridad vertical nos dice que si el candidato a gobernador es varón, la candidata a vicegobernadora es mujer. En cambio, si es candidata a gobernadora mujer, el candidato a gobernador tiene que ser varón. Es decir, se alterna un hombre y una mujer en la fórmula regional. Esa es la paridad vertical. Y luego tenemos la paridad horizontal, que quiere decir que cada partido, no movimiento, porque los movimientos solo pueden presentarse en el departamento donde fueron creados, pero los partidos sí pueden presentarse en varias regiones. El partido, si tiene 20 candidaturas a fórmulas regionales, digamos, en Piura, en Ayacucho, en Loreto, en Ucayali, así, en 20 regiones, el partido A presenta sus 20 fórmulas regionales. En la mitad, el 50%, es decir, en 10, tiene que estar encabezado esas fórmulas regionales por una mujer. Y en las otras 10 tienen que estar encabezados por un varón. Entonces, a eso se llama paridad horizontal. Es decir, que a nivel de todas las candidaturas que presenten a un mismo cargo en diferentes regiones, la mitad tiene que ser varón y la mitad tiene que ser mujer. Esto para el gobernador o vicegobernadora regional. Y en este caso, ¿qué pasa si es un número impar? O sea, si no presentan 20, presentan 19. ¿Cómo se aplica esta paridad? La norma nos dice que la diferencia máxima puede ser de 1. Es decir, si son 19, serán 10 mujeres y 9 varones a gobernadores, o al revés, 10 varones y 9 mujeres. Pero nunca puede exceder de ese 1 de diferencia, ¿sí? Si en caso sea impar. Porque si es par, sí tiene que ser 50-50%. Muy bien, y hay otra paridad que se aplica a nivel de las candidaturas a consejeros y a regidores, donde se aplica la paridad vertical. 50% de varones, 50% de mujeres en la lista a consejos regionales y a regidores municipales, provinciales y distritales, ubicados con alternancia. Un hombre, una mujer o un hombre, ¿no? Si el candidato regidor 1 es un varón, el candidato a regidor 2 será una mujer. El 3 será un varón, el 4 una mujer y así. Es decir, hay paridad y alternancia. 50% de mujeres, 50% de varones, ubicados intercaladamente. Muy bien, pero no solamente está la paridad de alternancia, acá son las cuotas electorales, perdón, acá debe decir cuotas, no paridad, sino que tenemos las cuotas electorales. Las cuotas electorales también son una forma, un mecanismo de acción afirmativa que busca promover la inclusión de ciertos sectores de la población en las listas de candidatos y candidatas. Ahora actualmente tenemos 2 tipos de cuotas electorales. Antes eran 3. También estaba incluida la cuota de género, pero ahora la cuota de género ya no existe, ha sido reemplazada por la paridad y alternancia. Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces tenemos 2 cuotas, la cuota joven y la cuota indígena. ¿Qué nos dice la cuota joven? Se establece que al menos el 20% de candidatos a consejos regionales y regidores municipales, provincial y distrital, tienen que ser jóvenes. ¿Y a quiénes se establece como jóvenes dentro de estas candidaturas? A los jóvenes entre 18 y 28 años de edad. André, pero yo sabía que los jóvenes eran hasta los 29 años de edad. Sí, normalmente se conoce a los jóvenes hasta los 29 años de edad, pero a nivel de la norma electoral se establece que son todos los candidatos menores de 29, es decir, que tienen hasta 28 años. ¿Cuál es la razón? La verdad no hay una razón específica para por qué se ha dado esa diferencia, pero se consideran hasta los 28 años como parte de la cuota joven. Y eso se aplica a nivel regional, municipal provincial y municipal distrital. En la lista de consejeros regionales y en la lista de regidores. Como les daba el ejemplo, si la lista de regidores son 5, al menos uno tiene que ser candidato joven, entre los 18 y 28 años de edad. Y también tenemos otra cuota que es la cuota nativa o la cuota indígena, que se establece en 15% de la lista de candidatos. ¿A qué cargo? A un consejero regional y a regidor municipal provincial. No hay cuota indígena a nivel distrital, solo se aplica a nivel regional a los cargos de consejeros y a los cargos de regidor provincial. ¿En todas las partes? No. Solo en aquellas regiones y aquellas provincias donde el Jurado Nacional de Elecciones determine que existen estas comunidades campesinas, pueblos originarios
y pueblos nativos. Entonces, esto está establecido en una norma, en el reglamento de inscripción. Ahí se establece también la cuota nativa y en dónde se aplica. Entonces ya sabemos que la cuota joven es de 20% y la cuota indígena es de 15%. Y el otro documento es el plan de gobierno. El plan de gobierno es un documento elaborado y presentado por cada organización política donde se propone, en base a un diagnóstico que ellos realizan, cuál es la visión y cuáles son los objetivos y las propuestas y las políticas que pretenden implementar en caso de ser elegidos a nivel regional o a nivel local, tanto provincial como distrital. Es decir, es un documento que se espera que sea un documento técnico que proponga los principales alcances, metas y objetivos de la organización política que está postulando a un distrito, a una provincia o a una región. ¿Qué debe más o menos contener? El ideario, cuáles son los principios, objetivos y valores de la organización política, cuál es la visión del plan de gobierno, cuáles son sus principales propuestas en temas de social, económico, ambiental e institucional, que son objetivos, problemas que se alinean a los objetivos estratégicos e indicadores para el año 2023 y 2026. Y mecanismos para el control ciudadano para el cumplimiento de estas propuestas. Entonces, es como una hoja de ruta que nos permite avisorar qué cosa va a llegar a ser la organización política en caso de ser elegido en nuestro distrito, provincia o región. Entonces, eso es el plan de gobierno. Ahora, hay una estructura en sí específica, una cantidad de hojas que tiene que tener el plan de gobierno. No, eso puede ir variando según cada organización política, pero se espera que tenga un mínimo de contenido. Para eso vamos a revisar la plataforma electoral. Nuestra plataforma electoral, no sé si ustedes la conocen, es una herramienta bastante útil que en estos momentos están habilitados para revisar cómo van las calificaciones de los jurados electorales especiales. Si alguno tiene curiosidad por saber cuántos candidatos se han presentado, por ejemplo, en su circunscripción, puede por ahí revisar. A ver, vamos a ver la plataforma. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? ¿Por ahí lo ven? ¿Sí? Sí, se ve, Carlos. Muy bien, entonces estamos en la plataforma electoral. Este es el enlace, plataformaelectoral.jne.gov.p. Vamos a la parte de candidatos y ponemos, por ejemplo, no sé, alguien que me nombre por ahí el nombre de su distrito. A ver, su distrito y provincia y región y lo busco. A ver, el primero que lo ponga en el chat, yo busco de su distrito. Ponga por favor su distrito, provincia, ya. Jacqueline, 26 de octubre, está en Piura, ¿verdad? A ver, que Jacqueline me confirme, creo que sí, si mal no recuerdo, 26 de octubre está en Piura. Vamos a buscar. Ponemos acá candidatos y vamos a listas municipales distritales. Acá pondremos, no es necesario escoger JE, vamos de frente a Piura, vamos a la provincia de Piura y vamos al distrito de 26 de octubre, como pueden ver, ¿no? Y acá se pone no soy un robot para autentificar, ahí de repente nos piden completar esto. A ver, vamos a ver si lo hacemos bien, muy bien. Y ahora ponemos buscar y nos va a aparecer los datos de las candidaturas que se han presentado. Vamos a esperar a que cargue, a veces tarda un poquito con la información y acá está abajo. Esas son las organizaciones políticas que se han presentado para el distrito 26 de octubre, ¿no? Está Acción Popular, Somos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Partido Frente de la Esperanza 2021, Movimiento Independiente Fuerza Regional, Región para Todos, Avanza País, Perú Libre, Organización Política Unidad Regional, FE en el Perú, Contigo de Región, Partido Patriótico del Perú y Piura Renace. Son todos ellos. Cada uno de ellos, si ven el expediente, pueden ver cómo va la calificación, cómo va, si han tenido ya una resolución, si han tenido una tacha, todo se va colocando ahí. Ahorita yo les paso por el chat, no se preocupen. Esto, más que para la ciudadanía en general, es más que todo para aquellos que quieran un poco más de detalle. ¿Por qué? Porque ahí va, eso es más que todo jurisdiccional. Ahí se ven todos los detalles de cada uno de ellos. Si a uno de ustedes les interesa, ahí pueden revisar. Ahí también donde pueden encontrar las candidaturas también, ¿no? Se ponen acá, ver candidatos, y ahí, por ejemplo, pueden ver los candidatos que se presentan por este partido, ¿no? Quién es el candidato alcalde distrital y los regidores, ¿no? En este caso, los que se presentan al distrito del 26 de octubre. Y así, se puede ir viendo.
Hay otra plataforma que es Voto Informado, donde la información es más amigable y más directa, pero eso todavía se está trabajando porque todavía las candidaturas están siendo calificadas. Pero, sin embargo, si alguien quiere revisar esta información a nivel de expedientes y ver cómo van, si hay alguna tacha, si hay declarado improcedente o algo así, pueden tomarse en cuenta eso. Vamos a ir con una segunda ya para ir acabando. San Juan Bautista en Huamanga. Vamos a elegir San Juan Bautista en Huamanga. Vamos a Ayacucho, Huamanga y vamos a San Juan Bautista. Muy bien, no soy un robot y ponemos buscar. Ahí va a cargar la información de cómo van ahorita las calificaciones. Acá está. Son 7 listas, como pueden ver acá, ¿no? Acá hay una forma de ver, André, ¿cómo más rápido puedo ubicar por estado? Sí. Por ejemplo, inadmisible, se puede buscar y ahí les va a aparecer si es que hay alguno. Improcedente, no hay ninguno. Inadmisible, están estos de acá. O sea, tienen alguna observación, por ejemplo. ¿Hay alguno que ha sido declarado admitido ya? Todavía no. Entonces, ¿hay uno que está en tache Trevit? Todavía no. ¿Inscrito? Todavía no. ¿Tachado? Todavía no. Entonces, son los estados en los que hay información, ¿no? Entonces, en otros pueden ya tener algunos ya inscritos, en otros distritos no. Entonces, eso va a depender de cómo van calificando los jurados electorales especiales. Pero es una buena herramienta que yo los invito a ustedes a visitar para que puedan conocer más sobre este proceso. Creo que no se copió del todo, espérenme. No sé por qué no se puede copiar del todo. Permítanme, voy a copiarlo nuevamente. Ahora sí, esta es la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, donde van a poder encontrar información de sus circunscripciones. Eso no vamos a usar o no vamos a difundir por la ciudadanía, ¿no?, en nuestras charlas, sino la plataforma Voto Informado, porque es más didáctica, más amigable. Pero si a ustedes les interesa ir conociendo, o incluso por un tema ya, muchas de repente son abogados o politólogos, les interesa entrar ahí, pueden entrar y ver esa información. Muy bien, vamos entonces a proseguir con nuestra información y vamos a ver ya la última parte, que son los niveles de gobierno y las competencias y funciones. Para esto primero vamos a ver un video de la información. A ver, Caterín decía ahí, lo que dicen inadmisible, ¿qué quiere decir? Como lo dije hace un rato, inadmisible quiere decir que la lista que se ha presentado o la fórmula que se ha presentado tiene alguna observación que es subsanable. Por ejemplo, hay una firma que no está o hay una huella que no está. ¿Eso se puede subsanar? Sí. Se da un plazo de 2 días para que el personero legal pueda subsanar esa observación. Cuando es improcedente es cuando hay una observación que no es subsanable. Por ejemplo, que no hayan cumplido con incluir a un joven. No se cumplió con la cuota joven. Eso es una observación no subsanable. No se puede permitir reemplazar a un candidato para incluir a un joven. No. Cuando no se cumplió una cuota, la paridad, la alternancia, eso es improcedente, que es ya cuando no hay una observación no subsanable. Muy bien, vamos a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre, en este caso, qué son y cuáles son las funciones de los gobiernos regionales. ¿Me confirman? A ver, ¿se escucha? El próximo 2 de octubre, un total de 24.759.909 electores podrán ejercer su derecho al sufragio para elegir a 25 gobernadores o gobernadoras regionales, 25 vicegobernadores o vicegobernadoras y 342 consejeros o consejeras regionales para los siguientes 4 años. ¿Qué son y cómo funcionan los gobiernos regionales en el Perú? Los gobiernos regionales son instituciones públicas encargadas de la administración de cada uno de los departamentos, que tienen autonomía política, económica y administrativa. El Perú tiene 25 gobiernos regionales, uno por cada departamento, incluida la provincia constitucional del Callao. Están compuestos por un gobernador o gobernadora regional, un vicegobernador o vicegobernadora y un consejo regional conformado por un o una representante de cada provincia de la región. Cumplen las siguientes funciones: elaboran y aprueban normas de alcance regional, diseñan políticas, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo, organizan, dirigen y ejecutan los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas.
Promueven inversiones del sector privado, nacional y extranjero. Administran, supervisan y evalúan la prestación de servicios públicos. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es la norma que determina su estructura, organización, funciones y competencias. En conclusión, los gobiernos regionales fueron creados con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Apoyan a los gobiernos locales, mas no sustituyen o duplican sus acciones. El éxito de una buena gestión abonará a la descentralización del país y a la satisfacción de la ciudadanía que anhela que los servicios básicos del Estado lleguen en igualdad de condiciones a todos los rincones del país. Desde el JNE, nuestra propuesta de valor es formar cultura electoral en la ciudadanía y cimentar en ella principios democráticos que consoliden la gobernabilidad del país. Muy bien, hemos podido conocer un poco más sobre los gobiernos regionales, un órgano de gobierno, un nivel de gobierno muy importante que en este caso fue creado a partir del año 2002. En este caso es un nivel de gobierno que ya va a cumplir 20 años, y es un proceso dentro de la descentralización, ¿no? Y esto es importante porque lo que se busca es justamente descentralizar las funciones del Estado y darle mayor representatividad en las regiones. Es cierto que hay muchos retos, ha habido muchos problemas también, incluso antes se conocía como presidente y vicepresidente regional, ahora es gobernador y vicegobernador regional, y es todo un proceso que obviamente tiene que tener mejoras, pero digamos lo que se busca es la descentralización del Estado. En este caso, entonces, sabemos y ya conocemos algunos, digamos, de los niveles de gobierno, en este caso a nivel regional. Ya para hablar de ambos, tanto regional como municipal, tenemos lo siguiente. Porque es importante conocer este aspecto, porque como yo les decía, no solamente es importante saber quiénes son los candidatos, candidatas, qué cargos vamos a elegir, qué cosas podemos ubicar para tener un voto informado, sino también qué cosas, a qué niveles de gobierno vamos a elegir y cuáles son sus competencias para saber qué cosas pueden prometer y no. Tenemos, por ejemplo, el gobernador o gobernadora regional, que es el órgano ejecutivo máximo en la región, ¿no? Es, digamos, quien representa. El vicegobernador tiene una figura menor porque básicamente es quien reemplaza al gobernador en caso de ser necesario. El Consejo Regional como tal sí es un órgano normativo y fiscalizador. Es como una especie de congreso, pero a nivel regional. Y está compuesto, integrado por los consejeros regionales, mínimo 7 y máximo 25, ¿no? Ahí es donde se aprueban las ordenanzas regionales, por ejemplo. El Consejo de Coordinación Regional también es un órgano consultivo, conformado por el gobernador, gobernadora, los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil. Así es como se configura el gobierno regional. Y a nivel municipal, tanto provincial como distrital, está la alcaldía, que es el órgano ejecutivo del gobierno local, y es el máximo, el alcalde es el máximo, la alcaldesa es la máxima representante de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. El consejo municipal está conformado por el alcalde o alcaldesa y los regidores y ejercen funciones normativas y fiscalizadoras, ¿no? En este caso, como saben, hay una diferencia, por ejemplo, entre el consejo regional y el consejo municipal. Cuando vean consejo con S, es consejo regional. Y cuando vean consejo con C, es consejo municipal. ¿Por qué está así? La norma lo establece, o sea, ha hecho esa diferenciación. En realidad los dos deberían ser con C, porque un consejo, cuando es, digamos, un órgano de gobierno, etcétera, es con C. Y cuando es con S, es un consejo como que de una opinión a favor, ¿no? Como, dame un consejo, ¿no? Pero en este caso, en la normativa se hace esa diferencia. Entonces, consejo con S es a nivel regional y consejo con C a nivel municipal. Y también tienen los órganos de coordinación local, tanto provincial, distrital y la Junta de Delegados Vecinales, que también se involucran en el gobierno municipal. ¿Cuáles son las competencias y funciones del gobierno regional? Es bastante amplio hablar de este tema, un poco difícil también. Por eso, si alguno tiene más interés y tiene más tiempo de poder hacerlo, les invito a que lea la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde está a mayor detalle cuáles son las funciones y atribuciones de este nivel de gobierno. Pero, digamos, las principales son la normativa y reguladora.
elabora y aprueba las normas de alcance regional y regula los servicios. En este caso son las ordenanzas regionales, ¿no? La administrativa y ejecutora, ¿no? Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos para la gestión regional. El planeamiento, diseñando políticas, estrategias y programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional. La promoción de las inversiones, incentivando y apoyando las actividades del sector privado nacional y extranjero. Y la supervisión y evaluación del control, fiscalizando la gestión administrativa que se hace en la región, que se cumplan las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios que se brindan, ¿no? Acuérdense que los gobiernos regionales también tienen a su cargo la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Educación, entre otros. Y a nivel de los gobiernos municipales tenemos algunas funciones y competencias, tanto provincial como distrital, ¿no? Algunas de estas materias son la organización del espacio físico o uso del suelo, la zonificación, el catastro urbano y rural, la habilitación urbana, eso lo ven las municipalidades, ¿no? La preservación del patrimonio también, servicios públicos locales, saneamiento ambiental, salubridad, salud, tránsito, circulación, transporte público, en las materias de su competencia, ¿no? Educación, cultura, deporte, recreación, seguridad ciudadana. Desarrollo y economía local, fomento de las inversiones privadas, proyectos de interés local, fomento del turismo local sostenible, por ejemplo. La participación vecinal es algo que se espera que hagan muchas las municipalidades, que promuevan y reglamenten la participación en sus localidades. Casi todas las municipalidades tienen un registro de organizaciones sociales o registro único de organizaciones, entonces donde involucran a la ciudadanía a través de sus representantes a participar. Organizar también los registros, como decía, de organizaciones sociales y vecinales, porque se espera que las municipalidades promuevan eso, la participación. Y la protección y conservación del medio ambiente, la creación de áreas de conservación ambiental, promover la educación e investigación ambiental a través de programas de reciclaje, entre otros. Entonces, cada uno de ellos tiene una competencia y unas atribuciones a las que deben responder cuando lleguen a ser gobierno, y también a las que tienen que estar alineadas las propuestas que las diferentes organizaciones políticas nos hagan. Y por último, ya para hablar de la importancia del voto, algo que vamos a fomentar también cuando nosotros hagamos estas charlas y actividades, es que el voto es un derecho político que tenemos todos y todas para, digamos, decir cuál es nuestra voluntad y nuestra preferencia política. Tenemos el derecho, pero también tenemos el deber. Acordémonos que en nuestro país el voto es obligatorio hasta los 70 años. Y el voto tiene las siguientes características. Es personal, libre, igual, secreto y universal. Es decir, nadie puede votar por nosotros, nadie nos puede coaccionar y nosotros podemos elegir libremente. Se dice muchas veces que cuando uno va a votar o el voto es la situación en la que todos, sin importar ninguna razón, ni de sexo, ni de condición económica, ni de grado de educación, etcétera, todos somos iguales porque todos tenemos un voto. Y ese voto vale igual que el de nuestro vecino, que el de nuestro familiar, que el de nuestro amigo, etcétera. Entonces, el voto nos permite en ese momento que todos tengamos un mismo peso y una misma oportunidad de expresarnos, ¿no? Entonces, por eso que es importante que sea libre. Y en este caso, todos podemos, tenemos el deber también de votar si tenemos al menos 18 años y de participar al menos hasta los 70 años, edad después de la cual es facultativo. Ahora, ojo, acá hay un tema muy importante con el voto. Todos los jóvenes que tienen 17 años actualmente y cumplen 18 años hasta el día 2 de octubre, o sea, hasta el mismo día de la elección, tienen que votar porque están en el padrón electoral. Eso es algo que normalmente a veces nos van a preguntar en las charlas. Disculpe, joven, en este caso mi hija tiene 17 años y cumple ahora en septiembre 18. Ella no va a votar, ¿no? Porque ya se cerró el padrón. No, señora, el padrón se cerró, pero como RENIEC puede identificar a aquellos menores de edad que cumplen 18 hasta el 2 de octubre, ella ha sido incluida en este padrón y tiene el deber y el derecho de votar. Entonces, acuérdense de ese dato. Todos aquellos que cumplen 18 hasta el día de la elección, votan y están en el padrón. Alguien cumple 18 el 3 de octubre, no está dentro del padrón porque el día de la elección no es mayor de edad todavía. Muy bien. Y para eso es importante dar estas recomendaciones para poder votar, y eso es algo que nosotros vamos a promover en estas charlas y en las actividades con los CAES, ¿no? Informarse sobre el proceso electoral, cuándo es,
en este caso, qué cargos vamos a elegir y a otros datos más de información general que es importante tener en cuenta. Conocer cuáles son las funciones de las autoridades que vamos a elegir, qué hace un alcalde, una alcaldesa, un regidor, un consejero, un gobernador, etc. Luego, invitarlos a revisar las hojas de vida de todos los candidatos y candidatas y los planes de gobierno de las organizaciones políticas, porque es ahí donde podemos detectar algunas cosas con las cuales no podemos estar de acuerdo o darle mayor valor a algunos aspectos que a nosotros nos parecen mejor, de repente la educación, de repente la experiencia, de repente que haya ocupado algún cargo dentro de su organización política, qué sé yo. Lo otro, participar en actividades de educación electoral, ¿no? Participar en las charlas, en las actividades con los CAEs, que se involucre en espacios donde pueda recibir información. Y decidir a qué organización política apoyar, ¿no? Con la información que se ha obtenido. No esperar al último momento, no elegir en la fila, la cola para votar, estar pensando a quién le voy a votar, o mi amigo me dijo por tal, sino analizar y decidir a quién van a dar su voto el día de la elección. Y por último, acudir a votar el día de elecciones. Ir a votar, no dejar la oportunidad de no votar y no expresar nuestras preferencias políticas. Entonces es importante cumplir esa ruta para poder fomentar el ejercicio del voto y de un voto informado. Y algo que también vamos a fomentar es el uso de la plataforma Voto Informado. Como saben, ahorita todavía la plataforma está en preparación, subiendo información de los candidatos que van quedando inscritos, pero es una herramienta muy importante porque nos permite de una manera accesible y didáctica dar a conocer a la población qué cosas, las hojas de vida de los candidatos, candidatas, los planes de gobierno de cada organización política y también otras herramientas como por ejemplo comparar los resúmenes de planes de gobierno. El resumen de plan de gobierno sí es un formato que cada organización tiene que llenar con las cosas más específicas por cada punto social, institucional, ambiental y económico, y comparar también las hojas de vida. De repente yo puedo comparar las dos herramientas, ¿no? Perdón, puedo comparar las dos hojas de vida y ver de repente entre estos dos candidatos a alcalde, de repente me gusta más por su educación, pero tiene mayor trayectoria laboral, y ahí puedes comparar y ver y decidir tu voto de manera informada. Otras herramientas que también hay son los debates que se transmiten en esta página y luego se cuelgan los videos. Hay información también que se van colgando, infografías, publicaciones, entre otros. Es una página bastante completa y que vamos a utilizar en este caso para fomentar el voto informado con el electorado en general a través de nuestras actividades, tanto en las charlas virtuales como también con los coordinadores de acciones educativas. Llegado su momento, nosotros les vamos a enviar el enlace de la plataforma y les vamos a también pasar como una pequeña guía para que ustedes puedan conocer e interactuar en esta plataforma y familiarizarse para que también puedan fomentarla en sus diferentes espacios, tanto con sus amigos, en las universidades, en su trabajo, porque no solamente cuando hagamos actividades al interior del voluntariado podemos fomentar el voto informado, sino también cuando interactuamos con nuestro círculo y dándole a conocer la plataforma para que a su vez ellos también puedan replicar con sus familias, con sus amigos, conocidos, y así se hace un efecto cascada bastante interesante. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, duda, pregunta para poder absolver de la información que se ha dado el día de hoy. Recuerden que hay una guía electoral que está en el aula virtual. Esa guía les va a servir bastante. Es todo lo que tienen que saber de la CRM está ahí. Ahora, creo que tiene más de 120 páginas, no se preocupen porque no son las 120 que tienen que leer. En realidad, las 50 y tantas primeras son las que tienen contenido. El resto son anexos, son normas, entre otros. Quienes quieran lo pueden leer, pero digamos, el contenido esencial que hay que leer son las primeras 55 páginas, creo que si mal no recuerdo, y ahí van a conocer toda la información. Todo lo que les he dicho está más extendido en este módulo, que es la guía electoral. Léanlo, por favor, revísenlo y prepárense bien para que cuando tengan el reto de hacer las charlas, cuando estén interactuando con la ciudadanía a través del apoyo de los CAEs, ustedes cuenten con todas las herramientas para poder contestar las dudas o preguntas, porque siempre hay dudas o preguntas. Imagínense, si ustedes todavía tienen algunas dudas o preguntas sobre algunos temas, imagínense muchas veces a la ciudadanía que está lejos de estos temas, o a veces no tiene mucho interés, pero trata de involucrarse o de aprender. Entonces hay muchas dudas, muchas consultas, y por eso es importante que ustedes puedan revisar esta información. Y bueno, participar obviamente en las actividades, las tareas, en este caso del foro, para que también puedan reforzar el aprendizaje. Muy bien, no sé si hay alguna duda o consulta. Mari, adelante.
Buenas noches, Carlos. Primeramente agradecerte por tener, ayudarnos a tener estos conocimientos importantes con mayor claridad, ¿no? Mi pregunta es respecto a las hojas de vida, ya que es una herramienta útil para poder tener un voto más informado. Quería saber cuán verídicos son, ¿no? Porque a veces puede ser que los candidatos puedan mentir en sus hojas de vida. Entonces, ¿el jurado hace algún tipo de verificación? ¿En qué momento lo hace? ¿O cómo es el procedimiento? Porque, claro, en las anteriores elecciones hay, ¿no? En el voto informado las hojas de vida. ¿Estas hojas de vida ya son ya son verificadas por el jurado o simplemente son los que han declarado los candidatos, ¿no? Gracias por tu respuesta. No te preocupes. Muchísimas gracias, Mari, por tu intervención. Justo me olvidé de enseñarles esto en esto que estábamos viendo. Si acá ustedes van a la parte de candidatos, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver, dice ver hoja de vida, ¿no? Veamos una hoja de vida acá. Esa es una hoja de vida, ¿no? Que presenta la organización política de la candidata, ¿no? Acá vemos su sexo, su apellido, cuándo nació, dónde nació, en qué lugar vive, ¿no? Como pueden ver, qué organización política, experiencia o trabajos, ocupación, ¿no? Ahí registra a nivel laboral, académico, si tiene estudios técnicos, estudios no universitarios, así, diferentes aspectos que ya hemos podido ver. Esa información está. Ahora, lo que se encarga el jurado electoral especial es justamente de también hacer revisiones de las hojas de vida. Por ejemplo, si pone que en este caso ha estudiado una maestría en tal, lo que hacen es buscar información en su NEO para contrastar. Lo que hacen es justamente eso, revisar las hojas de vida. Hay un fiscalizador de hojas de vida en cada jurado electoral especial, así se llama. O sea, así como el fiscalizador de local, cuando ve todo el tema del día de las elecciones, hay un fiscalizador de hojas de vida, que se encarga justamente de testear las hojas de vida. ¿Para qué cosa? Identificar que todo lo que ha puesto sea verdad, o para también identificar si hay omisiones o faltas a la verdad. Por ejemplo, si no ha declarado algún bien, si no ha declarado, no sé si han escuchado el año pasado que decían, no, pero ese candidato no declaró que tenía un departamento, que tenía un auto. Todo eso se descubre a raíz de justamente que los jurados electorales especiales, a través del fiscalizador de hoja de vida, se dan cuenta de eso. Y algunas omisiones pueden llevar a que el candidato sea excluido, como el tema de bienes y redes, por ejemplo. Entonces, sí, hay un proceso de validación y dentro de la calificación que hace el jurado electoral especial para validar que las hojas de vida tengan información cierta y para que también no se omita información. Ahora, también lo cierto es que hay una norma de hace poco, recientemente, que se ha aprobado, donde dice que hay información que está en una base de datos que son abiertas, en este caso públicas, ¿no? Si se puede conseguir tal cosa en base, no es necesario que el candidato lo ubique porque el jurado electoral especial lo puede encontrar. Es un poco medio confuso, no quiero entrar en mayores detalles de eso, pero sí hay un proceso de validación y calificación por parte de los jurados electorales especiales. Sí, adelante, Jenny. Buenas noches con todos. Bueno, remarcando lo que preguntaba la compañera, bueno, el lugar donde yo radico no es en San Martín, ya lo había mencionado. Bueno, en un tiempo hubieron candidatos los cuales estaban llevando un proceso, en este caso, y bueno, se les había permitido la postulación. Entonces, ¿cómo sería? ¿No están tomando cuenta ese tipo de aspectos? ¿O es que no habría ningún problema si algún candidato quizás está llevando algún proceso, no en este caso, con la justicia? Es algo, por así decirlo, quizás no se tome en cuenta, ¿no? Y se da la opción de la postulación normal. No sé, en ese aspecto si me podría dar un poco de información. Sí, no hay ninguna norma que obligue a que una persona declare que está llevando un proceso, porque mientras que esté en un proceso, la persona sigue siendo inocente, ¿no? Como saben, existe el principio de presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se declare su culpabilidad. Y en este caso, si alguien está llevando un juicio, pero ese juicio todavía no ha finalizado, sigue siendo inocente, no tiene por qué informar de eso en su hoja de vida, porque no hay, o sea, ahí se ponen las condenas firmes, ¿no? Y en este caso tampoco están impedidos, porque la norma no impide que personas con procesos puedan postular, ¿no? Entonces, sí prohíbe que, por ejemplo, personas con delitos dolosos puedan postular, y con, por ejemplo, aquellos funcionarios que han sido
sentenciados por corrupción, entre otros, tampoco no pueden postular. Pero alguien que tiene un proceso, o sea, está en un juicio, no puede ser impedido de postular porque existe la presunción de inocencia. Porque, por ejemplo, el día de mañana alguien puede estar en un proceso de difamación también, o en un proceso de, no sé, en algo específico que alguien lo denunció, está en juicio, pero finalmente luego se demuestra que es inocente. Es un poco complicado que a alguien se le restrinja sus derechos políticos cuando no ha sido declarado culpable y cuando de repente después se demuestra que es inocente. Entonces hay esa digamos, prerrogativa de que sí pueden postular. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. Todo ha quedado bastante claro. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Por favor, los que puedan encender su cámara para poder tomar una fotografía sería ideal. Por favor, a quienes nos puedan acompañar un ratito con sus cámaras para tomar la imagen final. Y no se olviden, por favor, de participar en el aula, tener en cuenta todas las actividades. Todos las hemos pensado para que sean bastante interesantes para ustedes y para que puedan fortalecer ahí